este carro vale la pena, si comparándolo con sus competidores directos, este carro ofrece algo muy especial. O sea, si estás buscando un carro que no sea tan refinado como un Rolls Royce o como un Bentley, pero tampoco tan agresivo como un Ferrari o Lamborghini o McLaren, este carro está entre esos. El nombre Vantage fue utilizado por primera vez a finales de la década de los 50 en el DB2, diferenciándolo de las versiones regulares por ser una versión con más potencia. Un par de décadas después fue promovido como el Aston Martin Vantage, un modelo independiente, y ahora tenemos la oportunidad de probar a su quinta generación. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Aston Martin Vantage 2025. ¡Vamos a verlo! Su motor es un V8 de 4 litros Twin Turbo. Este puede producir hasta 656 caballos de potencia. Esos son 489 a 6.000 revoluciones. Comparándolo con el motor anterior, es un incremento de 128 caballos o 96 kilowatts. En cuestiones de torque, 590 libras-pie o 800 newton-metros a partir de 2.500 revoluciones. Esto es un incremento de 85 libras-pie o 115 newton-metros. ¿Cómo lo consiguieron? Fue rediseñado este 4 litros. Los turbos son más grandes, la compresión varió, entre otras cosas. Debajo del capó no varía mucho frente a los otros Aston Martin. Tenemos el túnel principal de la parrilla y va dirigido debajo del capó hacia los turbos para mantener la temperatura ideal. La barra torsional tampoco varió, es el mismo estilo que habíamos visto antes. El aire que va dentro del motor a través de dos túneles independientes. Y si ven la posición del motor, ha sido corrida bastante hacia el centro, cerca a la cabina. Gracias a esto es que han conseguido una distribución de peso, según ellos, perfecto, 50-50. El nuevo Vantage tiene un ancho de 80.5 pulgadas o 2.05 metros. Es más ancho que la generación anterior, porque han tenido que acomodar ruedas más grandes. Sin embargo, el ancho total, incluyendo los espejos, lo han conseguido mantener. Su altura, 50.2 pulgadas o 1.3 metros. Distancia con el piso, 3.7 pulgadas o 94 milímetros. Por el frente, empezando por arriba, el techo de fibra de carbono es opcional. Un poco más abajo, sobre el parabrisas, encontramos sensores y cámaras, porque este carro trae sistema de cruise control activo. Bajando hacia el capó, encontramos estos extractores de aire que son completamente funcionales. El capó muy bien definido en cuestiones de estilo gracias a estas líneas que apuntan hacia la parte delantera del vehículo. Me encanta cómo juegan con estas texturas, se ven muy bien. El nuevo emblema de Aston Martin lo tenemos aquí al frente. En cuanto a la parrilla, aumentó 38% en cuestiones de dimensiones para poder enfriar el motor, porque ahora genera mucho más potencia. Además, aumentaron el volumen de aire en este vehículo en 29%, no solo para enfriar el motor, sino también para conseguir mayor estabilidad aerodinámica a altas velocidades. En la parte baja encontramos el labio de fibra de carbono, también una opción. En las esquinas encontramos estos túneles verticales, muy bien decorados, además de ser funcionales, especialmente cuando este vehículo viaja a altas velocidades. Y el sistema de iluminación también fue rediseñado, mucho más decorado. Mantiene el estilo que Aston Martin nos tiene acostumbrados recientemente. Y en cuestiones funcionales, si se dan cuenta, también cumple una función aerodinámica. Por dentro, lo primero, las puertas son del tipo cisne, es decir, se abren ligeramente de manera vertical. Los materiales espectaculares, por supuesto, alcántara, cuero, buena textura. Los cobertores del sistema de audio Bowers Wilkins están increíbles. Me recuerda mucho a los que habíamos visto en el DB12. La botonería es muy similar también a la que habíamos visto en ese carro. Sus asientos. Sabemos que existen un par de opciones. Estos, que son los más cómodos, tienen buen colchón, alcántara, tenemos el emblema Aston Martin en la cabecera. Son de una sola pieza, se ven increíbles. Tienen buen colchón, tienen bastante apoyo lateral. Y sabemos que los carros que vamos a probar hoy día en el circuito traen la otra opción, que son las butacas livianas, más rígidas, obviamente pensadas más para un estilo mucho más deportivo. Los pedales, tenemos combinación aluminio y plástico, tenemos un pedal muerto delgado. Al lado izquierdo de la columna de dirección tenemos el freno de emergencia eléctrico
el sistema con el que operamos, el sistema de iluminación, muy parecido al que habíamos visto en los otros. Si nos sentamos en este, el volante no tiene la parte superior plana, como hemos visto en otros modelos de Aston. La parte baja sí, es grueso, pero no es tan ancho, o sea, es compacto, se siente muy bien. Están utilizando cuero liso, no están utilizando diferentes materiales. Las paletas detrás del volante, plásticas. Yo hubiera esperado que fueran de aluminio. Son bastante largas, eso es bueno. Tenemos el símbolo más a la derecha y menos a la izquierda, se sienten bien. Para encenderlo, tenemos el botón de encendido aquí en el panel central. Está en el mismo rotor con el que controlamos los modos de manejo. Ahora los vamos a ver. El volante lo podemos ajustar de manera eléctrica, telescópicamente y verticalmente. El panel de instrumentos, 12.3 pulgadas. Las animaciones son nuevas, similares también a las que habíamos visto en el DB12. Me gusta cómo se ven, ¿saben? Porque a pesar de que es completamente digital, simulan un indicador analógico. Marca hasta 360 kilómetros por hora. Cambian un poco dependiendo de los modos de manejo. Cuando lo arrancas está en Sport. Luego, a la derecha, Sport Plus. El fondo se torna rojo. Track, un verde agua. Ahora si lo giramos hacia el otro lado, individual y uno más, wet. Eso obviamente es cuando las condiciones son deslizantes. Te va a poder distribuir el torque y la potencia, dosificarlo de una manera que lo vuelve más seguro. Vamos a dejarlo en Sport. Lo que tenemos que tener en mente es, como sabemos, este carro transfiere la potencia generada por el motor hacia el eje posterior exclusivamente. Es una tracción posterior. Sabemos que trae un diferencial electrónico y nos dicen que han actualizado muchísimo el software. A la derecha tenemos la pantalla de infoentretenimiento, la misma medida, 12.3 pulgadas. Esto es algo que, si recordamos, la generación anterior traía el de Mercedes. Ahora tiene su propia pantalla, su propio software. Nos dicen que es muy rápido. Es compatible con Apple CarPlay y con el resto de sistemas. Los vents de aire acondicionado horizontales, tanto en las esquinas como en el centro, se ven finos, se ven elegantes. Fibra de carbono, se siente bien, muy bien esculpido. Arriba tenemos, miren, el sistema de audio Bowers Wilkins nos ha puesto otro de sus componentes del sistema de audio. 1170 watts, 15 altavoces, el opcional. Suena espectacular, ahora lo probaremos. Bajando un poco tenemos los controles para el sistema de clima. Bajando otro poco tenemos el rotor con el que encendemos el vehículo y con el que controlamos los modos de manejo. A la derecha y a la izquierda tenemos estos rotores con los que controlamos la temperatura, la intensidad del ventilador y también tenemos el volumen. En el centro tenemos la palanquita con la que controlamos la transmisión automática ZF de 8 velocidades y un botón adicional con el que podemos decirle al vehículo que queremos controlarlo manualmente a través de las paletas. Cambio radical frente al Vantage anterior, que utilizaba los botones en la consola central. Ahora esta palanquita. Aquí a los flancos encontramos otros controles. Vemos uno del control de tracción, que lo podemos desactivar, y también, si nos quedamos presionándolo, nos va a dar la opción para elegir el nivel de control de tracción que queremos. Es decir, no es solo encendido y apagado, nos da 8 niveles. 1 es la mayor intervención, mientras que 8, 0 intervención. Podemos controlar también a través de este botón el sonido del sistema de escapes, la suspensión, Start-Stop. Y a la derecha tenemos un botón con el que encendemos y apagamos la pantallita, sensores y cámaras de 360 grados. Me gusta en la pantalla cómo están utilizando, no el color exterior del vehículo, sino nos están poniendo un plata. Se ve chévere. Detrás de la consola tenemos un espacio especial para el teléfono móvil, donde tenemos un cargador inalámbrico. Me gusta porque lo mantiene oculto, es decir, minimiza distracciones. En el lado central encontramos buenos materiales y tenemos los controles para ajustar la posición del asiento, la banca vertical, horizontal y los apoyos lumbares, además de 3 memorias, tanto para el piloto como para el copiloto. Bajando otro poco más encontramos espacios para los vasos y botellas, el apoyabrazo. Es relativamente rígido, buenos materiales. El espacio útil, en este caso lo han cubierto porque nos han dado un GPS. Como estamos fuera de los Estados Unidos, quieren asegurarse de que no nos perdamos y si algo pasa, se comunican con nosotros rápidamente. Pero sí veo que tenemos 2 puertos USB del tipo C.
aquí en la parte posterior han tratado de maximizar los espacios útiles de carga. Me gusta la decoración de Aston Martin. Tanto en el centro como en los flancos encontramos espacios útiles. El techo, le han puesto alcántara, se siente muy bien. Aquí vemos los asientos, lindos. La integración de la puerta con el panel delantero, la delantera, bien limitada. El espejo central no trae marco. Vemos más componentes para el sistema de audio. Me encanta la textura. Sistema de iluminación. El tapasol es cortito, eso es clásico en este tipo de carros. No podemos extenderlo hacia los lados. El espejo no trae sistema de iluminación. La bocina. A ver, vamos a escucharlo. Qué rico. Tiene un largo total de 177 pulgadas o 4.5 metros, mientras que su distancia entre ejes 106.5 pulgadas o 2.7 metros. Por el lado, empezando por el eje posterior, trae ruedas y neumáticos más grandes. En este caso está utilizando los Michelin Pilot Sport 5S, diseñados especialmente para este modelo, 325/30 ZR, mientras que los discos de freno posteriores son ventilados y perforados. Tienen dos opciones, los carbonos cerámicos o los de hierro. Los posteriores mantienen la misma medida, 14.2 pulgadas o 360 milímetros. Sus calipers posteriores traen 4 pistones. En cuestiones de diseño, han conseguido ensanchar bastante el vehículo y se ve mucho más sexy. La línea de carácter empieza desde el guardafango y se proyecta por la parte superior de la puerta hasta el frente del vehículo. Mantienen las manijas escondidas para mejorar el desempeño aerodinámico. En cuanto al espejo, recubierto en fibra de carbono en este caso, y lo que es tradicional en los Aston Martin modernos, el tallo es bastante largo y afilado. Eso reduce el ruido dentro de la cabina. En la parte baja encontramos el side seal, bastante amplio, funcional en cuestiones aerodinámicas, fabricado de fibra de carbono. Hacia el frente encontramos las branquias, esos túneles ubicados en la parte posterior del guardafangos delantero, funcionales. Y en este caso mantienen el nombre Aston Martin en el ala horizontal. Ha sido rediseñado, la parte superior es más pequeña que la baja y vemos que crean este efecto de movimiento, como si estuviera cortando aire. En el eje delantero encontramos neumáticos un poco más pequeños. Siguen siendo de 21 pulgadas, pero en este caso son 275/35. Y en cuanto a los rotores de frenos, 16 pulgadas o 410 milímetros en la versión opcional, los carbonos cerámicos, mientras que los de hierro son de 400 milímetros. Su caliper trae 6 pistones. Su parte posterior, empezando por el parabrisas. La parte superior es bastante ancha, pero a medida que va bajando, se va adelgazando. Vamos a ver cuando lo manejemos si es que compromete la visibilidad desde dentro de la cabina. Continuando hacia la tapa de la cajuela, tiene este tratamiento tipo cola de pato, totalmente funcional. Dicen que puede producir hasta 77 kilos de fuerza aerodinámica. El sistema de iluminación integrado de esquina a esquina. Me encantan estas curvas. Hace que se vea no solo sofisticado, sino sexy. Bajando un poco más, el difusor, bastante complejo. En este caso están utilizando fibra de carbono. Y sabemos que estas alas verticales y el componente en general es totalmente funcional. Fue rediseñado para este modelo, para tratar de sacar ese aire debajo del vehículo, haciéndolo más estable. En las esquinas vemos los tubos de escape redondos, integrados en ambas esquinas, alojados entre la fibra de carbono. Además trae estos agujeros que ayudan también al desempeño aerodinámico del carro. Vemos estas especies de túneles que no son funcionales, son estrictamente decorativas. En cuanto a su espacio de carga, 8.3 pies cúbicos o 235 litros. No encontramos rueda de repuesto, lo que sí me ha sorprendido encontrar una enorme barra. Gracias a esto es que ha conseguido el aumento de rigidez torsional en el eje posterior. En cuanto a los materiales, la típica alfombra que encontramos en los Aston Martin. Buena calidad, triángulo de seguridad y miren, tenemos hasta un paraguas integrado aquí arriba. Vamos a manejarlo. Esas transiciones de marcha no son solo rápidas, casi ni se sienten. El sonido me parece ideal, es un V8, 4 litros, twin turbo, no es demasiado escandaloso, pero tampoco muy apagado, creo que es como debe ser. Pero si tienes vecinos pesados o tus hijos están durmiendo, puedes presionar este botón para reducir la intensidad. Se sienten las imperfecciones en la pista, y es normal en ese tipo de carros.
porque tenemos neumáticos con perfil bajo, la suspensión es relativamente rígida, además las pistas por las que estamos manejando ahora no son perfectas. Se siente un volante relativamente liviano, ligero. La visibilidad se nota que han puesto esfuerzo. El espejo central cuadra perfecto con el parabrisas posterior. Los tallos largos de los espejos exteriores también ayudan a minimizar los puntos ciegos. Y estos no tienen marco. Me parece que traen el mismo efecto que encontramos en el espejo central. Se ven mucho más elegantes. Los asientos son cómodos, relativamente rígidos, ¿no? No estamos en una SUV, estamos en un carro deportivo, se siente. Nos da suficiente información entre el volante, asiento y los pedales, no lo han apagado. Nos dicen que este carro lo han concebido desde dentro hacia afuera, pensado en el conductor. Eso dice mucho. Últimamente estamos encontrando vehículos inspirados más en la funcionalidad de transportarte del punto A al punto B. En este caso no, están pensando en un comprador, un usuario que está dispuesto a gastar casi $200.000 por un vehículo que ofrece sensaciones de manejo lo más reales posibles. La dinámica del vehículo, que sea lo más efectivo posible, tanto en un circuito como en la calle. Y uno se da cuenta de eso por la posición de manejo, por ejemplo. Baja, cómoda, buena visibilidad. Uno se siente conectado con el vehículo, se siente parte, como un componente importante del vehículo. Vantage siempre fue un vehículo bueno para uso diario, dentro de la categoría de los supercarros. Es relativamente cómodo y no es demasiado llamativo por fuera como puede ser un Lamborghini o un Ferrari. Bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí en Sevilla. Han puesto a nuestra disposición un circuito que no conozco, primera vez en la vida que voy a manejar, así que vamos para allá. Esta no solo es la primera vez que estoy en este circuito, Monteblanco, sino es la primera vez que manejo un carro con timón a la derecha en el circuito. Bueno, algo aprenderemos hoy, ¿no? Vamos a ponerlo en Sport Plus. Ok, estos frenos bastante buenos, por lo menos en frío. Las llantas también se sienten bastante bien. El balance de este carro está muy bueno. Los ingenieros nos dicen que consiguieron la distribución de peso 50-50, es decir, 50% al frente, 50% atrás. Muchos dicen que esa es la distribución de peso perfecta para este carro. Me parece que lo es. Tenemos el motor más corrido hacia el centro, más hacia la cabina. Me está dando bastante retroalimentación a través del volante. Lo que sí siento que este carro suspira un poco. Sabemos que la intervención electrónica ha mejorado en cuestiones de tiempo significativamente. O sea, 230 kilómetros, 150 kilómetros por hora, duro los frenos. Sí, este carro suspira. Vamos a acomodar un poquito el control de tracción. Esa es una de las ventajas en este nuevo modelo 2025. Vamos a probarlo ahora en el modo track. Vamos a ver qué tanto cambia el comportamiento. Frenos no varían. Ok. Sí, hay un poco menos de suspiraje. Me parece que hace un mejor trabajo también. La suspensión definitivamente un poco más rígida. Sí, menos suspiraje, definitivamente.
transmisión hace un trabajo fantástico. Las transiciones de marcha son más rápidas y la entrega de potencia se siente más lineal. Duro con los frenos. Ya nos vamos conociendo con este carro. Un poco de trail braking. Retiro la presión del pedal de frenos lentamente mientras estoy atravesando la curva y ahí sí dobla mejor. Ajá. Aquí por ejemplo, sí. Ese es el truco de este carro. Así es, me gusta el trail braking a este carro. Una diferencia significativa. Otra cosa, la sensación de rigidez en el eje posterior es mayor que habíamos encontrado antes en este carro. Sabemos que le han aumentado más de 200% la rigidez torsional en el eje posterior. Cuando salimos de las curvas se siente bumpy, pero no fuera de control. A ver. Ahora vamos a tratar esa misma técnica en la curva 1. Vamos a ver si no funciona. 260, casi 270. No me funcionó. Me encanta cómo podemos controlar la cola. Vamos a frenar un poquito antes. Ahora sí. Bueno, primeras impresiones. El carro es muy bien balanceado. Ahora, siento un poco de su viraje. Quiero entender, lo han hecho a propósito, por lo menos en los settings inmediatos cuando enciendes el carro para mantener la seguridad. Es un carro definitivamente rápido. Aceleración no le falta. De 0 a 60 en 3.4 segundos. Ha sido una mejora frente a la generación anterior de 0.1 segundos. La velocidad máxima 202 millas por hora, esos son 323 kilómetros por hora. No cabe duda que este vehículo los alcanza. Los neumáticos están buenos siempre y cuando estén fríos, porque una vez que consiguen temperatura pierden tracción, pero eso es normal. En Michelin S5 pensados para uso en calle, no a este ritmo. En conclusión, si este carro vale la pena, si comparándolo con sus competidores directos,
Este carro ofrece algo muy especial. El balance entre lujo, desempeño y estilo lo hace de una manera que ninguno de sus competidores directos lo consigue. O sea, si estás buscando un carro que no sea tan refinado como un Rolls Royce o como un Bentley, pero tampoco tan agresivo como un Ferrari o Lamborghini o McLaren, este carro está entre esos. Y yo creo que ha sido muy bien logrado. Así que ahí lo tuvieron al Aston Martin Vantage 2025. Precio inicial en los Estados Unidos arranca en $191.000. Entre sus competidores directos tenemos al Mercedes AMG GT63 y al Porsche 911 Turbo S. ¿Te gustó este video? Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldoni, los veo muy pronto. No se mueran.